Bueno, no sé si... el único problema es que se corta la inspiración y uno pierde el hilo fácil, pero no sé si con lo que les decía antes, Fer, Ceci, ya quedó un poco más claro. Sí, Sí, Entonces, digamos, su trabajo como licenciados en innovación y gestión educativa, y aquí es por eso esta idea de vincular innovación y gestión. Como ya ustedes lo señalaban, el propio texto lo dice, una innovación puede surgir con lo que ya tenemos, ¿no? Digamos, pensemos, por ejemplo, cómo podríamos hacer una innovación con la camisa que ahora tiene Fernando o con mi sudadera. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo innovamos con la camisa o con una sudadera? ay, buena pregunta, no lo había contemplado. Ah, ¿O han escuchado esto ahora está como muy de moda esto de panadería innovadora, cocina innovadora? Cuando hablan de esas cosas, ¿a qué se están refiriendo? en profundidad, la verdad, no sé, pero ahorita que lo dijo, sí me llama la atención, porque un amigo de mi hermano hizo su repostería innovadora, porque ahora ya hace los pasteles que se ven así como muy pulidos con betún y no sé qué, o sea, como ya como en 3D, Ajá. pero bueno, yo veo que le funcionó como hasta eslogan de campaña y como para captar clientes, porque al final del día dije, ese mismo pastel sabe a lo mismo, es igual, los ingredientes son los mismos, o sea, todo es igual, lo único que cambió fue la imagen exterior, por todo lo demás está completamente igual. Ok, entonces, si regresamos al tema de la clasificación, podríamos decir, ahí hay una innovación marginal, ¿no? O sea, es más atractivo, vende, dices, mira qué pastel tan lindo, no dan ganas de comerlo, y cuando tú lo partes dices, tiene lo mismo, ¿no? mm, O los mismos ingredientes. ¿Qué implicaría entonces la innovación? Por un lado, darle otra utilidad, otro uso, otro sentido a eso que tenemos. Por ejemplo, Fernando dice, esta camisa ya tiene muchos años, ya no me la quiero poner. ¿En dónde entraría la innovación? Si Fernando dice, bueno, pero, digamos, yo ya no me la quiero poner, pero esta camisa puede servir como un cojín. Y entonces se arma un cojín con la camisa. Obviamente le tendrá que hacer ajustes. Le va a cortar las mangas, tendrá que pensar si la parte de los botones se los deja todos abotonados o le quita los botones y pasa la máquina por encima. Es decir, va a transformar ese objeto y le va a dar otro uso. Y con ese otro uso también otro sentido, ¿no? Porque no es lo mismo el sentido que tiene una camisa al sentido y por supuesto uso que tendrá el nuevo cojín de Fernando. Entonces, ahí hay un ejemplo, es muy somero, muy coloquial, pero a veces las innovaciones en el aula no requieren tanta parafernalia como de pronto podríamos llegar a pensar. Implican justamente lo más difícil de la práctica educativa, pensar y crear a partir de lo que tenemos, de lo que disponemos. Si lo que tenemos y disponemos son tecnologías muy novedosas, excelente, incorporémoslas, pero no en este sentido de reproducir lo que ya hacíamos, nada más que ahora lo hace la máquina. O ahora en lugar de yo dar el tema, les pongo una película y listo, ¿no? O sea, ¿hay una innovación ahí? Sí, hay un esfuerzo por pensar de forma diferente la clase, el tema, por trazar conexiones, pero se requiere mucho más movimiento, ojo, por ambas partes. O sea, no solamente es el profe el que tiene que pensar la innovación y hacerlo todo, también quienes están aprendiendo, ¿no? También las y los estudiantes. Por supuesto, colocado a su nivel. Es decir,
que haya disposición, ¿no? Regresando a lo que decía Fernando al principio, que haya interés por hacer construcciones distintas con lo que se está proponiendo. ¿No? Y a veces sucede de todo un poco. Un profe que se saca de la manga muchos trucos y quiere hacer cosas distintas, y un auditorio que no sabe cómo recibir lo que se propone. Porque aquí, regresando igual a su trabajo, estamos mucho más acostumbrados a ser receptores, a ser consumidores de los contenidos educativos, ¿no? O sea, ¿yo a qué voy a la escuela? Pues a que me digan qué aprender. Usted dígame, yo tomo nota y yo aprendo, ¿no? ¿Qué va sucediendo en la universidad y qué les ha pasado en esta lige que intenta transformar esas relaciones? Pues sí, yo acá te voy a decir algunas cosas, pero es para ponerlas en común y deshacerlas, rehacerlas y a ver qué se nos ocurre, ¿no? O sea, tú también tienes que crear, tienes que pensar, tienes que proponer, tienes que debatir, etcétera, ¿no? Y asumirnos como creadores es una de las partes más interesantes que nos proponen las innovaciones, pero también lleva su tiempo. Ahí entra de nuevo el cambio, lo que les decía hace rato. Los procesos de cambio son de largo aliento. O sea, hay que sostenerlos durante un cierto tiempo. No podemos esperar cambios de un día para otro, ni las mariposas. Yo no he visto que las orugas de un día para otro ya salen con sus bellas alas y vuelan, ni los pollitos. O sea, nada sucede de un día para otro. Tiene su propio tiempo de gestación y su propio tiempo para eh, llegar hasta lo más profundo o tan profundo como los actores lo permitan para comenzar a movilizar. Primer punto importantísimo es conocer qué es lo que se está proponiendo, qué es lo que se pretende. Y no perder de vista que toda innovación, toda, genera efectos no deseados. ¿Sí? O sea, cuando, por eso no es correcto hablar del cambio como algo que va hacia la mejora o que toda innovación va hacia la mejora, porque no lo sabemos. Lo cierto es que algunas cosas va a propiciar y van a ser benéficas. Quizá después podamos decir, sí, se mejoró esta parte, pero también va a haber efectos no deseados. Y esos efectos no deseados causan o provocan algunas prácticas que se convierten en vicios o que no son las que queríamos promover. Les pongo un ejemplo, ¿no? Que nos puede estar sucediendo ahora con el uso de las plataformas, ¿no? Va una tarea súper innovadora, etcétera. ¿Qué vicios o qué efectos no deseados se pueden estar generando ahí? Pues que haya una lectura menos profunda de los textos, ¿no? Y entonces, como tengo que entregar la tarea y tengo un montón cada semana, medio leo, subrayo, no sé qué, busco algo en internet, lo pongo y listo, ya lo entregué. ¿Qué otro efecto no deseado puede estarse generando? Ay, Que el estrés. es, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, ahorita me acordé, un profe nos dejó hacer una maqueta y chequé todo el texto así de, no hice mis notas, mi mapa mental y todo para entenderlo y dije, ok, mi maqueta va a quedar bien chida. Salgo y no encuentro ninguna papelería, nada abierto, o sea, y yo en la casa la verdad no tengo material, ya a estas alturas no hay niños pequeños y ni siquiera peluches tenemos, o sea, nada. Y yo caí así de, ¿qué? ¿Cómo hago una maqueta? Y la verdad va a sonar como increíble, pero hasta hace 2 semanas que entregamos esa tarea, yo en mi vida había hecho una maqueta, ni siquiera la clásica del sistema solar, nunca la hice, o sea, nunca me la pidieron. Aún no te Era creo. como el dibujito o cosas así. Y me acuerdo que me frustré, me llegó ya un día antes para entregar esa tarea y acudí a Ceci a decirle, oye, ¿cómo hago la maqueta? ¿Qué hago? Entonces, la frustración está permanente y creo que de ambas partes, porque si uno como estudiante la sufre, híjole, el profe también.
Claro, es que ese es el tema. Por ejemplo, ese es un efecto no deseado, ¿no? O sea, también creo que un efecto no deseado es la holgura del tiempo. O sea, el tiempo se nos va así como que, tenemos tiempo para todo y al mismo tiempo no alcanza, porque no sé por qué, pero estamos más ocupados, eso es muy raro, pero se genera mucha tensión, se genera mucho más estrés, quizá. O sea, hay un efecto no deseado de esta modalidad de enseñanza remota y de aprendizaje remoto, pues son los daños psicosociales, ¿no? Hay estrés, ansiedad, hay angustia, hay desesperación, hay frustración, porque, híjole, ya me falló el internet, no me puedo conectar, pero sí quiero estar, pero no sé qué, pero no, etc. ¿No? Entonces, eso, ¿no? Todas las innovaciones, todos los procesos de cambio nos van a generar efectos que incluso no, al principio no vamos a saber controlar. ¿Cuál es nuestro trabajo? Y en este caso, ¿cuál es su trabajo como educadoras, educadores? Justamente ir planeando estos elementos. ¿Para qué hacen, por ejemplo, ustedes un diagnóstico? Para saber cuál es el estado del arte, cómo está la situación y qué posibles efectos pudiera tener, tanto en términos de ventajas, a ver, si hacemos esto, ¿qué ventaja nos va a dar? ¿Qué posibilidades de sacarle provecho tenemos? Y cuáles pudieran ser las resistencias, los obstáculos, las debilidades, ¿no? Los análisis que podemos hacer son desde un FODA hasta otros análisis más profundos, por ejemplo, los que hacen con las políticas en el diseño de políticas educativas, ¿no? Las políticas educativas suponen promover cambios. A veces los generan, a veces no, ¿no? Entonces, en ese sentido, la parte o una de las partes interesantes es en qué conocimiento se fundamenta la propuesta que nosotros colocamos. Y ahí entra mucho también, bueno, esto en términos de innovación, y ahí entra la parte de gestión. O sea, cómo a partir de ese conocimiento que hemos generado, nosotros vamos a comenzar a delinear posibles cursos de acción, ¿no? Esos cursos de acción, por supuesto, deben tener un objetivo. ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Con quiénes? ¿Con qué materiales o recursos financieros, tecnológicos, etcétera? Eso, ¿qué demanda de nosotros? ¿No? O sea, ¿qué seguimiento le tenemos que dar? ¿Cómo lo tenemos que producir, generar, difundir, sostener, evaluar, etcétera? Y después, también un elemento importante, quiénes van a poder participar de esos cursos de acción. ¿Sí? Si se dan cuenta, son las preguntas básicas, si no se las habían dicho, se las digo ahora, de todo un proceso didáctico. ¿Qué? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Con quiénes? ¿Y para qué? ¿Sí? Y cubre todos los elementos que pensando, de nuevo, o con sentido educativo, tenemos que definir. Y esos elementos los tenemos finalmente presentes siempre, ¿no? Porque tenemos que pensar en la población, en el lugar, en sus condiciones, en los materiales que ocupamos, en el sentido, en el contenido que se va a transmitir, etc. ¿Sí? Y esto, bueno, está relacionado finalmente con el trabajo. Por ahí ya les compartí la liga. Yo me emocioné revisando las preguntas y ya después me di cuenta que ya lo habían aplicado. Dije, bueno, le metí ahí mano a las preguntas, etcétera. Ya quedarán como sugerencias y ya después revisé pues toda la información. Por ahí les coloqué algunas preguntitas justamente para continuar el diálogo y para abrir estas vetas de análisis que me parece tienen como potenciales ahí en los datos que presentan. Entonces, algo les iba a decir hace rato, pero ya se me olvidó. No sé, chicos, ¿qué más? Clary puso una duda en el grupo. Ah, ok. ¿Ya les contesté sí o todavía no?
No la escuché completa, pero más o menos iba sobre qué clase de cambio tiene que haber para considerarse una innovación. Y luego hablaba de un pedazo de uno de los textos, pero ya no escuché bien esa parte. A ver, creo que aquí la tengo. La voy a reproducir. Ujú. Hola, buen día a todos. Maestra, mi duda era relacionada al tipo de cambio que tiene que pasar para que realmente sea una innovación. O sea, es que en la lectura había una parte donde mencionaban que no todo cambio es una innovación, pero pues también es como que así de fácil haya, pues, bueno, podamos hacer un cambio para tratar de resolver un problema educativo, sino tiene que haber una investigación de por medio y sustentarse de un marco teórico y así. Entonces, ¿cómo podremos saber si realmente ese cambio que se hizo es una innovación? O sea, si se basa en cierto tiempo, o sea, si hoy en día implementamos un cambio y no sé, en 2 años es cuando sabremos que ese cambio se podría definir como una innovación, o el simple hecho de que ya tenga una investigación de por medio se le denomina innovación. Y es que también relacionando pues mi duda a que pues actualmente la tecnología y bueno y la sociedad se está transformando rápidamente. Bueno, eso es como que por ejemplo, ahorita, ¿no? Con la pandemia, pues ya surgió un problema mundial y derivado a eso, pues todos tuvimos que estar en casa. Entonces, esos problemas que ya habían, pues salieron más a la luz, ¿no? Pero pues vamos a tratar de que los cambios que se hagan sean para innovar y que ese problema educativo se solucione. Pero pues realmente ya vamos atrasados en eso, ¿no? O sea, entiendo que hay escuelas que ya lo tenían previsto, o sea, que ya tenían pues muy bien su modo virtual. Entonces, por ejemplo, ahorita en la UAC, pues como que no estábamos preparados para esto. Pero entonces, siempre vamos a estar en actualización o como que la innovación va a ser para un cambio que ya se realizó. Ok. Bueno, sobre la primera duda de Clarisa, me parece que un poco ya habíamos ahondado en ello, pero subrayando, ¿qué, qué necesitamos para tomar un cambio como una innovación? Sustantivamente, analizar el impacto que genera y saber que ese impacto nos da como posibles resultados un uso y sentidos distintos de los originales, ¿no? Entonces, que ha propiciado la transformación, y la transformación puede ser de prácticas, puede ser de ideas, recordando a nuestro querido Doc y su muy amado Emil Durkheim, prácticas, ideas y sentimientos, ¿no? Es decir, que la forma en la que nos relacionamos con los objetos, con los contenidos o con lo que sea sobre lo cual se impulsó cierto cambio, efectivamente está propiciando o ha propiciado otras formas de relación. Eh, tanto en los elementos sustantivos o tangibles como en aquellos no tangibles, ¿no? Digamos como los más simbólicos. Barico, en este texto que ustedes ya leyeron y regresando al tema del ultramundo, me parece que es en el segundo. ¿Sí leyeron ustedes el de Password o ya no? Sí. Sí, ¿verdad? Ujú. Justamente ahí Barico, y una de las preguntas que se hace desde el principio, y que por ahí yo les decía, por ahí va la provocación, es esto de qué teníamos en la vida que o qué sucedía en nuestra vida cotidiana que dijimos esto es insuficiente y necesitamos otro mundo, que es el virtual, ¿no? O sea, Barico invierte la pregunta en lugar de preguntarse
Eh, ¿Qué está generando esta tecnología? Dice él, preguntémonos cómo vivíamos y cómo nos relacionábamos con el mundo que nos pareció insuficiente y necesitamos un mundo digital, ¿no? Mundo digital del cual ahora también nos quejamos, porque las dobles identidades, los peligros en la red y etcétera. Entonces, acá ya lo encontré, página 18, dice, en todo caso, alguien nos lo ha propuesto, ¿no? Alguien nos ha propuesto estas otras formas de relación y nosotros aceptamos cada día esa invitación, imprimiendo a nuestro estar en el mundo una precisa torsión respecto al pasado, ¿no? Es decir, otra forma de relación. Es un mundo que no seríamos capaces de explicar. Es una revolución cuyo origen y propósito no conocemos con exactitud. Estamos en cambio, estamos en procesos de cambio, así en plural, porque no hemos terminado de cambiar. La tecnología, el desarrollo de la tecnología digital nos muestra cada vez más que cuando ya nos estábamos acostumbrando al, ¿qué es? Al iPhone 11, ahora resulta que ya salió el iPhone 12 y no sé cuántas nuevas chucherías trae, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un elemento importante asociado al perfeccionamiento de la técnica. Parece que esto no lo habíamos abordado, pero técnica, tecnología son elementos distintos y cuando hablamos de una innovación, casi siempre hablamos de modificación de técnicas. Si ustedes recuerdan sus clases de filosofía y por ahí vieron a Aristóteles, Aristóteles nos habla de la tecné, ¿no? Es decir, la técnica, no en el sentido moderno que ahora la tenemos, sino en ese sentido que implica conocimiento, que implica una forma de relación del sujeto que utiliza el conocimiento para sacar avante una determinada actividad. Y esa técnica se va perfeccionando en tanto el conocimiento lo vamos relacionando cada vez más con nuestra cotidianeidad. Partiendo de ese elemento, perfeccionar la técnica puede llevar a crear tecnología. Pensemos en los agricultores allá por el 10.000 antes de Cristo, cuando dice la ciencia que está el origen de Homo sapiens, etc. Pues los agricultores no tenían tractores, por ejemplo, ¿no? Y si vamos un paso hacia atrás, ¿cuál es el origen del tractor? El arado, utilizando animales. Y para tener un arado, utilizando a las vaquitas o a los burros, ¿qué necesitamos primero? Que a alguien se le ocurriera la rueda. Y antes de la rueda, ¿qué tuvimos? Pues las manos de los hombres, no había más, ¿no? Entonces, el perfeccionamiento de la técnica en el arado de la tierra es lo que ha llevado al desarrollo de tecnologías, desde las más rudimentarias, como ¿cómo se llama lo que tiene la muerte? La cuña, ¿no? O sea, desde la cuña. La daña, ¿no? La guadaña. Bueno, pero creo que esa sí tiene filo. Esa sí es para... Sí, no es para arar, me equivoqué. No, más bien la cuña, la que es este piquito con el que haces huequitos, la pala, o sea, todas esas son tecnologías. Y esa tecnología fue propiciada por el perfeccionamiento de la técnica. Es decir, por el perfeccionamiento de los conocimientos sobre cómo trabajar la tierra. Y en lugar de estar utilizando las manos para hacer huecos, ¿qué podemos usar? Una pala. ¿Se imaginan una pala rudimentaria? Seguramente era un palo medio amarrado con algo que permitiera como jalar la tierra, ¿no? A lo mejor rocas, a lo mejor un pedazo de madera. Hoy las tenemos muy sofisticadas, ¿no? Desde máquinas grandísimas operadas por personas que ni siquiera tienen que meter las manos, solo mueven un control y la máquina hace todo. Bueno, en esa cadena, el tractor representa la máxima tecnología hasta ahora, perfeccionada para trabajar la tierra.
y así sucesivamente. Si nos vamos a algo más cercano, un libro. ¿Cuál es la tecnología más deslumbrante hoy en día con los libros? Los libros digitales. Digitalizados. Exacto, ¿no? Ya ni siquiera digitalizados en el sentido de tú le tomas la foto, no, ya te los venden así. Y además, según el aparatito que tengas, puedes subrayar, ponerle comentarios, escribir, marcar la página como si doblaras la esquinita del libro, ponerle, o sea, se pueden hacer un montón de cosas. Puedes seleccionar una parte, ponerle copiar y pegarlo directamente a tu texto y ya tienes la cita, ya no tienes que estar escribiendo del libro, de la copia y demás, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? Perfeccionamiento de las técnicas, de varias técnicas, ¿no? Presentadas en una tecnología que ahora llamamos libro digital, ¿no? Entonces, van de la mano. Sí, en muchas ocasiones, a veces están involucradas en la innovación ambas, pero sustantivamente las técnicas. Perfeccionar las técnicas para trabajar, para poner a disposición un conjunto de conocimientos que impactarán en ciertas prácticas. No sé si haya alguna duda. No, ya está ahí, ya me quedó más claro. ¿Sí? Entonces, acá un punto importante es que muchas de las tecnologías digitales que ahora tenemos son pensadas en perfeccionar técnicas más, digamos, más rudimentarias, más clásicas. Por ejemplo, esto está pensado para emular una conversación cara a cara. Ojo, para emular, ¿no? Para asemejar la conversación cara a cara. No es una conversación cara a cara. Ahí es en donde tenemos que ser cuidadosos y poner los límites que son precisos para todo tipo de tecnologías. O sea, regresando al tema del libro. Leer un libro en físico no es leer un libro digital. Una cosa es leer el libro en físico y otra cosa es leer el libro digital. Cada uno tiene ventajas y cada uno tiene desventajas. Y las podemos enumerar y las podríamos discutir. Y a lo mejor lo que para mí es una ventaja, para Fernando es una desventaja y a la inversa. Ahí es en donde está de nuevo esta parte cultural a la que se refiere Ernest Haus en términos del cambio. Quizá yo diga, no, es que el libro en físico jamás se compara con el libro digital porque, no sé, es que el libro huele al libro y la tablet no huele al libro. Ok, ¿no? Pero es que no es su función es otra. Y ahí es donde tenemos que poner las limitaciones de qué función cumple cada tecnología y no exigirle que cumpla otras funciones para las cuales no fue creado y no fue pensado. Lo que hacemos, me parece a veces un poco mal desde el campo educativo, es que queremos exigirle a las tecnologías, cuales sean, que hagan cosas para las cuales no fueron creadas. Y partimos del supuesto de que sí se puede y entonces forzamos algunos procesos. Pero en ese forzar procesos, los cambios, en lugar de propiciarse de buena manera, se propician forzados. Y lo que tenemos, un posible efecto, son prácticas de simulación. Hacemos como que hacemos, pero no hacemos, ¿no? O sea, hacemos para cumplir y porque me lo piden. Pero no está generando o no genera otras formas de relación en términos educativos, otros sentidos, y no propicia la creatividad. Porque eso no lo dice este texto, lo señala otro texto que acabo de leer, muy, muy interesante, no es sobre educación, pero se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, ahorita les digo, pero el arte de la inmersión. Es un sociólogo americano, bueno, sociólogo politólogo, que estudia cómo las series y otros objetos culturales muy innovadores nos han llevado a ir tan profundo en las historias como querramos.
¿no? Por ejemplo, cuando vemos una serie, buscamos información de qué va a pasar con la serie en internet y hay comunidades y etcétera. Bueno, en suma, él lo que dice es que las innovaciones tendrían que estar propiciando también creatividad y colectividad. Entonces, esta idea vale la pena discutirla, ¿no? A propósito de lo que preguntaba Clarisa, no sé hasta qué punto podamos colocar como requisito de una innovación que promueva la creatividad e impulse la colectividad. Son premisas interesantes en tanto, decíamos, sí, o sea, algo que se nos presenta como nuevo y que nos demanda crear otros sentidos y otras disposiciones, seguramente sí demanda creatividad, ¿no? Porque hay que estar pensando constantemente, ¿y ahora qué hago con esto? Y cómo con esto puedo utilizarlo para tal y tal cosa. ¿Qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿No? Lo que decíamos hace rato con la camisa. Fernanda ya no se la va a poder poner, pero ¿qué sí puede hacer? Abrazar el cojín, ponerlo como un cojín para sentarse, para recargarse, etcétera. Y entonces, ahí esos elementos, quizás, dice Fernando, y hace rato le dijo, a mí nunca había pensado en eso. Bueno, pero en colectivo, dice Vox Populi, dos cabezas piensan más que una. Bueno, quizá en colectivo las innovaciones y los procesos de cambio vayan mejor cuando son pensados por diversas personas, cuando son propiciados y sostenidos por diversas personas y no solamente por el director, el representante, el encargado de las políticas, etc. ¿Algo más, chicos, chicas? Creo que no más. No, yo estoy bien. Ok, pues vamos a, digo ya para cerrar, vamos eh, a continuar esta última parte del curso que nos queda poquísimo. Son contadas no sé cuántas semanas. A mí me parece que ha ido ¿Cuándo termina el semestre, maestra? el semestre, ¿Sí es cierto que se amplió? eh, termina Trampas. el viernes 4. El viernes 4. No nos amplió. Se amplió una semana, porque íbamos a terminar el veintitantos de noviembre, el 27, Ah, y las siguientes 2 semanas iban a ser de ordinarios, ya saben, bueno, de exámenes, y vamos a terminar el 11, viernes 11 de diciembre. Así ya, calificaciones, todos a su casa. Pero se recorrió una semana, terminamos el 4 y evaluaciones y hasta el 18 de diciembre. Bueno, el no es 4, tanto. ¿verdad? ¿Qué pasó, Ceci? Que no es tanto. Como el semestre pasado que se amplió hasta que quería morir. No, pero el semestre pasado no se... Ah, no, sí. Sí, Sí, se amplió. sí se amplió. Sí, Dos Lo recuerdo semanas. vívidamente. 2 semanas que perdimos, muy entre comillas, yo no siento que hayan sido semanas perdidas, o no sé quién las No. perdió, yo no, pero 2 semanas que perdimos entre que andábamos de pandemia y no sabemos qué hacer. Bueno, Aparte, la Lige sí innova en todo. No para de innovar. Su plantilla docente se la vive innovando. Por eso también yo no sentí que las semanas fueran perdidas, porque regresamos de vacaciones de Semana Santa y de Pascua y eso, y ya enseguida fue así como de tum, 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 o sea, un buen de cosas, un buen de proyectos, un buen de todo. Ay, Sí. ahora entiendo que la liga es como toparte con pared en la vida, así de, no todo es felicidad. bueno, pues así es. Ustedes lo van a ver con su proyecto, con el proyecto que están proponiendo. Me parece muy interesante, ¿no? Pero ahí ustedes mismos se van a ir dando cuenta. Una cosa es, por ejemplo,
que las personas les hayan dicho, sí, contamos con dispositivos, sí, tenemos internet, sí, revisamos videos, etc. Trata muy diferente tomar esas producciones para que propicien lo que sea que ustedes quieran marco del proyecto de personas. Aquí se van a enfrentar a cómo promover ciertos cambios a través de quizá una innovación educativa, sí, podría ser una innovación educativa de contenidos culturales distribuidos de otra manera. Entonces, pues, ya ustedes ya. Pero para esta última parte vamos a trabajar sustantivamente, no solo con ella, pero hay una autora que a mí me gusta mucho. Se llama Mariana Mayo. Ella justamente hace un planteamiento, entre muchos otros, ¿tá? Es tecnóloga educativa argentina, pero hace un planteamiento de ¿a qué implica pensar educación teniendo tanta disposición tecnológica? Entonces, en una parte de su texto, habla justamente de las voces que construyen o las voces que solamente responden lo que se les pide, ¿no? O sea, somos consumidores o creadores. Y cómo, pues bueno, utilizar tecnología supone que estudiantes y profesores seamos más voces que dialogan y que construyen, y no solamente que repiten. Tiene varias cosas interesantes que iremos discutiendo ella y el grupo con el que trabaja en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. ¿Sí? Entonces, ya les pondré la actividad en el Classroom, ¿no? Igual, si por ahí les surge una propuesta o algo, no sé, lo quieran trabajar en parejas o trabajarlo individual, pues ya saben, son bienvenidas las propuestas. Las escucho, las leo como las entreguen. Y pues bueno, esto estaremos trabajando hacia la última parte de nuestro día. Ok, muy bien, maestra. Pues muy bien, muchas gracias chicos por estar aquí. Voy a procesar los videos y después se los comparto ahí por el plan. Gracias, maestra. ¿Se sigue Gracias. grabando? Sí, ya ahorita lo detengo.